Hola, soy Amanda, tengo 32 años, y necesito contarte algo. Él me prometió que el secreto quedaría solo entre nosotros, que nadie jamás sabría lo que pasó. Yo creí en él, pero algo terrible sucedió. Y ahora, estoy viendo todo lo que construí desmoronarse. Lo que parecía algo inofensivo se convirtió en una pesadilla. Y si piensas que los secretos no pueden destruir vidas, es porque aún no has escuchado mi historia. El secreto que comenzó como algo prohibido. Nunca imaginé que mi vida tomaría este rumbo. Sabes, al principio parecía algo pequeño, una distracción, algo que podía controlar, que nadie jamás descubriría. Solo trataba de encontrar un poco de alivio, una fuga momentánea de la rutina, pero pronto me di cuenta de que me estaba entregando a algo mucho más grande de lo que podía prever. Todo comenzó con Gabriel, el mejor amigo de mi hijo, un chico de 23 años, lleno de vida y con esa energía que no veía desde hacía tanto tiempo. Mi hijo, Marcos, siempre lo invitaba a casa, a jugar videojuegos, a pasar horas jugando al fútbol en el jardín. Pero yo siempre me quedaba allí, observando desde lejos, sintiendo una mezcla de cariño y una atracción que me obligaba a ignorar. Siempre me decía que era incorrecto, que yo era su madre, que tenía más de 40 años, que lo que sentía era solo una fase tonta que pronto pasaría. Pero algo en Gabriel me atraía, y ya no sabía cómo apartarme de eso. Él era simpático, encantador, siempre con esa aura de confianza, pero había algo más allá de eso, algo que se conectaba directamente con mi vacío. Algo que, al principio, no quería admitir. Fue una noche en que Marcos salió con sus amigos y Gabriel se quedó en casa, como era habitual, que todo sucedió. Estábamos en la sala, viendo una película, cuando se acercó. La conversación comenzó de manera relajada, pero pronto las palabras se volvieron más intensas. Él me miró a los ojos de una manera que me dejó sin aliento, y algo dentro de mí finalmente cedió. Ya no pude resistir. Ese beso fue un shock. En el fondo, sabía que estaba equivocada, que lo que hacía no tenía explicación. Pero al mismo tiempo, me sentí tan viva, tan deseada, como no me sentía en años. Él, con esa mirada envolvente, no me dejó respirar, y me entregué. No era solo deseo. Era la excitación de lo prohibido, de lo imposible. La sensación de que nadie jamás lo sabría. Pero, ¿cómo podía creer en eso? Cuando todo terminó, un nudo se formó en mi garganta. Sabía que eso no podía continuar. La culpa estaba allí, consumiéndome. Pero, al mismo tiempo, había una parte de mí que no quería que terminara. Gabriel me prometió que todo quedaría entre nosotros, que nada ni nadie jamás lo sabría. Pero sus palabras empezaron a aprisionarme de una manera extraña. La promesa se convirtió en una cadena, y con cada encuentro, con cada toque, el peso de la mentira se volvía más grande. Ya no sabía a quién estaba engañando. Ni a él, ni a mí misma. El deseo que antes parecía algo simple, una escapatoria temporal, ahora me envolvía de tal manera que era difícil distinguir dónde terminaba el placer y dónde comenzaba la culpa. Me estaba entregando por completo a algo que ya no podía controlar. Gabriel estaba en mi mente todo el tiempo, y todo lo que hacía me recordaba a él. Las cosas empezaron a complicarse, y la línea entre lo correcto y lo incorrecto se desvaneció cada vez más. Sabía que ese secreto me consumiría, pero por alguna razón, no podía dejarlo ir. Estaba atrapada, y todo lo que quedaba era el miedo de ser descubierta y la excitación de lo desconocido, de lo que vivía en la oscuridad. Ahora, al mirar atrás, veo que esa fase pasajera que pensé que podría controlar fue la mayor mentira que jamás me conté a mí misma. El secreto que comenzó como algo prohibido se convirtió en el centro de mi vida, y ya no sabía cómo escapar. El juego de poder comenzó de manera sutil, como algo que no quería percatarme. Al principio, Gabriel parecía ser solo el amante secreto que mantenía alejado de los ojos de todos. Pero pronto él se dio cuenta de lo vulnerable que estaba, de lo mucho que la culpa y la excitación me dejaban débil, y eso fue todo lo que necesitó para voltear el juego a su favor. Fue en una de nuestras conversaciones más íntimas, cuando intentaba reunir el valor para decir que todo tenía que acabar, que él me miró de manera diferente. Sus ojos ya no estaban cálidos, sino fríos y calculadores. Sabía el poder que tenía sobre mí, y fue ahí cuando lo usó en mi contra por primera vez. ¿Sabes lo que pasa si le cuento a Marcos, verdad? Dijo con una sonrisa que no tenía nada de afectuosa. Mi estómago se revolvió en ese momento. El miedo,
Ese miedo absurdo de que todo saliera a la luz, me invadió. ¿Cómo podría enfrentar las consecuencias de una traición de esa magnitud? Sabía lo que quería decir con eso. Ya no me estaba pidiendo, me estaba exigiendo. Y entonces, todo cambió. Gabriel empezó a usar el secreto como una especie de moneda de cambio. No quería solo lo que sucedía entre nosotros en la cama. No. Quería más. Quería que estuviera disponible para él siempre que lo necesitara, que lo tratara de una manera especial, que lo pusiera por encima de todo, incluso de mi propia conciencia. Sabía exactamente dónde presionar para que quedara paralizada, sin reacción. Con cada amenaza, con cada chantaje, me sentía más atrapada, más prisionera. Sabía que no podía correr el riesgo de ser descubierta, y usaba eso para manipularme. Estaba completamente dividida entre la culpa de vivir esa mentira y el miedo de que el secreto fuera revelado. Pero, al mismo tiempo, no sabía cómo salir de esto. Era como si me estuvieran arrastrando hacia un abismo, sin ningún punto de apoyo, sin saber cómo regresar. Lo más insidioso de todo era cómo jugaba con mis sentimientos. A veces era el hombre cariñoso, el amante apasionado que me hacía sentir única, y otras veces se transformaba en alguien frío y calculador, recordándome lo que tenía en sus manos. Sentía que me controlaba no solo físicamente, sino psicológicamente, manipulando mis emociones con maestría. Cada gesto, cada palabra suya, tenía una intención detrás, y comencé a darme cuenta de que me estaba usando como una pieza en un tablero en el que él siempre estaba a cargo. Si no haces esto, si no me das lo que quiero, contaré todo. No será solo Marcos. Será todo el mundo. Lo perderás todo. Sus palabras martillaban mi mente, y me veía incapaz de reaccionar. El miedo de perder a mi familia, mi vida tal como la conocía, me dejaba paralizada. Y, al mismo tiempo, había una parte de mí que todavía quería más. La adrenalina, la excitación de lo prohibido, la sensación de que nadie más tenía lo que yo estaba viviendo. Me veía luchando contra el deseo de liberarme, de terminar todo, pero al mismo tiempo, no quería perder aquello que me hacía sentir viva, que me hacía sentir deseada. Estaba atrapada en un ciclo vicioso y no sabía cómo romperlo. Cada vez que pensaba en terminar, Gabriel usaba la amenaza como un arma para mantenerme donde quería. Tenía miedo de lo que pudiera hacer, de lo que podría suceder si me rebelaba. Y con cada nueva demanda, cada nuevo chantaje, cada nueva exigencia, me veía más atrapada, sin fuerzas para luchar. El miedo de ser descubierta y la culpa de vivir esa mentira me estaban consumiendo, pero el deseo de liberarme de ese peso, de ese secreto que ya no era solo mío, era aún más fuerte. Sabía que necesitaba una salida, pero no podía encontrar la puerta. Ya no sabía quién era. Con cada intento de establecer límites, Gabriel se acercaba más, y lo que parecía ser una simple relación clandestina se convertía en un peso insoportable. Trataba de pensar en una manera de terminar todo, de poner un punto final a esta historia, pero él siempre encontraba una forma de infiltrarse en mis pensamientos, de hacerme dudar de mis propias intenciones. Era como si tuviera un radar para percibir cuando pensaba en dar el siguiente paso, cuando mi mente comenzaba a razonar sobre la libertad, sobre alejarme. Y entonces él venía con palabras dulces, con gestos cariñosos, haciéndome creer que eso podría ser diferente, que todo lo que necesitaba era seguir entregándome, seguir aceptando. Con cada paso atrás que intentaba dar, él avanzaba dos para jalarme de vuelta. Era un juego peligroso. Sentía que en cualquier momento podría perder el control. Con cada encuentro, con cada intercambio de miradas, me veía más y más atrapada en él, y la sensación de estar en una prisión emocional comenzaba a intensificarse. Ya no se trataba solo de lo que sucedía físicamente. Era la manipulación, el juego psicológico, el control que él ejercía sobre mí sin que supiera exactamente cómo responder. Tenía miedo. Miedo de que mi vida fuera destruida. De que mi familia se desmoronara en un abrir y cerrar de ojos. El pensamiento de que Marcos pudiera descubrir todo me quitaba el aliento. Él era mi hijo, lo amaba más que a nada, y la idea de traicionarlo de esa manera me consumía. Pero lo que más me apretaba era el peso del juicio de mi comunidad. Todos se conocían aquí. Todos sabían de mi historia, de mi matrimonio con Diego, de la imagen que había construido a lo largo de los años como esposa dedicada y madre ejemplar. Temía ser vista de otra manera, perder el respeto de los demás, ver mi vida desmoronarse frente a todos. Eso me mantenía cautiva.
Me preguntaba todos los días qué sería de mí si alguien supiera lo que estaba pasando. El miedo de ser desenmascarada me paralizaba, me impedía actuar. Gabriel lo sabía. Usaba ese miedo en mi contra, de manera fría y calculadora. Cada vez que intentaba alejarme, él se mostraba más presente, más insistente. Sabía exactamente dónde herirme. No quieres que Marco se entere, ¿verdad? Decía. ¿Y tu vida aquí? ¿Crees que la gente te verá de la misma manera? No será tan fácil salir de esto. Siempre tenía un as bajo la manga. Siempre sabía el momento adecuado para hacerme retroceder. Y, en el fondo, ya no sabía que era real. Estaba tan atrapada por el miedo de perder todo lo que amaba que comencé a cuestionar mis propias decisiones, mis motivaciones. Estaba atrapada en una espiral de emociones conflictivas, sin saber en quién confiar o hacia dónde ir. Incluso con mis amigos, no podía compartirlo. No podía, porque el secreto era demasiado grande, demasiado pesado para ser cargado por otra persona. Y entonces, me veía atrapada en una especie de bucle. Quería salir, quería terminar, pero me sentía impotente. Cada vez que se acercaba, me volvía más débil, más indecisa. Quería ser fuerte, quería liberarme, pero el miedo a todo lo que estaba en juego, a todo lo que podría perder, me mantenía prisionera de esa relación. Estaba en una cárcel emocional, y no sabía cómo encontrar la llave para liberarme. Finalmente, llegó el momento de desesperación. Ya no podía más. Cada vez me sentía más como si estuviera siendo devorada, como si no hubiera salida posible. El peso de la culpa, el miedo al juicio, el vacío de mi propia vida. Todo eso me ahogaba. Sabía que tenía que terminar, que eso tenía que acabar antes de que fuera demasiado tarde. No importaba lo que tuviera que perder, necesitaba luchar por mi libertad. Lo llamé para encontrarnos, pidiéndole hablar. Mi corazón latía descontrolado, la mente llena de pensamientos agitados. Era la oportunidad de poner fin a esta relación que, con el tiempo, se había convertido en una pesadilla. Cuando llegó, estaba decidida. Gabriel, necesitamos hablar, le dije, tratando de mantener la voz firme, aunque la inseguridad era evidente. Esto tiene que terminar. No puedo seguir con esto. No puedo verte más. Ya no podemos hacer esto, se acabó. Él permaneció en silencio por un momento, observándome con esa mirada penetrante que parecía leer cada pedazo de mi alma. Traté de respirar profundo, esperando que entendiera la gravedad de lo que estaba diciendo. Pero su respuesta fue muy diferente a lo que esperaba. ¿Crees que puedes simplemente terminar todo así, sin más ni menos? Dijo con una sonrisa en los labios. Estás tan equivocada, Amanda. Yo tengo el control de la situación, y lo sabes. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Estaba completamente seguro de sí mismo, como si ya hubiera anticipado este intento de alejamiento. Intenté mantenerme firme, traté de mostrar que estaba decidida, pero algo en la forma en que habló, en la manera en que se acercó, hizo que mi cuerpo temblara. Fue directo, sin rodeos, como siempre hacía cuando quería desestabilizarme. Si crees que vas a salir de esto fácil, estás muy equivocada. Puedo contar todo. Todo tu secreto. Toda tu mentira. ¿Y ahora, Amanda? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a mirar a los ojos de tu hijo? ¿Cómo vas a enfrentarlo todo después de que destruya tu vida? Me congelé por un instante. Sus palabras sonaron como una amenaza clara, y el miedo que me invadió fue tan real, tan aplastante, que perdí toda la confianza que había ganado momentos antes. Sabía exactamente qué decir para dejarme sin fuerzas. Y siguió, implacable. Puedo destruir tu imagen. Hacer que todos vean quién eres realmente. Un secreto sucio, un error que cometiste. ¿Y Marcos? ¿Crees que te va a perdonar? ¿Querrás saber que su madre hizo esto? Lo alejaré de ti para siempre, Amanda. No va a querer mirarte a la cara. Será el fin. Empecé a cuestionarlo todo. Sabía cómo golpear mi punto débil, cómo sembrar la duda en mi cabeza. Ese miedo irracional de perder a mi hijo, de ser juzgada por todos, de no ser nada. Él lo sabía. Sabía cuánto amaba a Marcos y usaba eso en mi contra. No solo estaba amenazando mi reputación, estaba amenazando lo que más valoraba, lo que más temía perder. Con cada palabra, me sentía más pequeña. El deseo de romper el ciclo parecía cada vez más lejano, como si una parte de mí estuviera ciega,
incapaz de tomar una decisión racional. ¿Tenía razón él? ¿Realmente no podía escapar? ¿Las consecuencias serían tan terribles? Me vi atrapada en un torbellino de emociones, sin saber qué hacer, sin saber en quién confiar. Trataba de pensar con claridad, pero las palabras de Gabriel resonaban en mi mente, confundiendo, paralizando. Él percibió mi vacilación, y eso lo hizo sentirse aún más poderoso. No creas que puedes desafiarme. Yo soy quien manda aquí, Amanda. Soy yo quien decide cuándo esto va a terminar, o si va a terminar. Si intentas escapar, siempre estaré aquí, listo para destruirlo todo. Lo miré, tratando de encontrar una salida, una forma de no ser solo una pieza más en su juego. Pero estaba tan perdida en mi propia mente, tan llena de miedo e incertidumbre, que ya no sabía cuál era la mejor decisión. Gabriel había creado una prisión mental de la cual no sabía cómo escapar. Me preguntaba si realmente estaba al mando de mi vida o si él ya había tomado el control, forzándome a dudar de todo lo que creía ser verdad. Sabía que cada vez se hacía más difícil mantener el secreto. Intentaba esconderlo, tratar de actuar con normalidad, pero cada día parecía más pesado, más difícil de soportar. Las tensiones en casa comenzaron a crecer de manera imperceptible, pero con el tiempo, se volvieron imposibles de ignorar. Diego, mi esposo, un hombre tranquilo y trabajador que siempre confió en mí, comenzó a notar que algo no estaba bien. Esos pequeños cambios en mi comportamiento, esas fugas momentáneas de mi mirada, los silencios incómodos durante las cenas, él empezó a percatarse. No decía nada de inmediato, pero sus ojos estaban cada vez más atentos, y yo podía sentir la presión crecer. Me preguntaba más, observaba más, y yo trataba de eludir sus preguntas, alegando cansancio, estrés, cualquier excusa para desviar su atención. Pero, por dentro, sabía que estaba perdiendo el control. Una tarde, después de una discusión trivial sobre la rutina en casa, me miró intensamente y dijo algo que me congeló. Amanda, no estás siendo la misma. ¿Qué te está pasando? Esas palabras me golpearon como una cuchilla afilada. Sonreí, traté de mantenerme firme, pero dentro de mí, el pánico comenzó a formarse. ¿Qué sabía él? ¿Cómo estaba logrando ver a través de mí? Quería gritar, decir la verdad, pero el miedo de perderlo todo, de destruir a mi familia, me detuvo. Y no solo era Diego. Marcos, mi hijo, que hasta ese momento estaba absorto en su propia vida de adolescente, también comenzó a notar los cambios. Esas pequeñas fallas en mi atención, las veces que me perdía en mis pensamientos, la forma en que parecía distante, como si estuviera en otro lugar. No dijo nada directamente, pero vi la manera en que me observaba de reojo, como comenzó a preguntarme si estaba bien, si pasaba algo. Sabía que sentía que algo no estaba bien. Estás diferente, mamá. No me estás contando algo, ¿verdad? Dijo una vez, con voz seria. Eso fue el punto de quiebre. Sentí que mi estómago se revolvía, y la sensación de culpa fue como una cuchilla cortando mi piel. ¿Cómo pude hacerle esto a él? ¿Cómo pude estar tan perdida que no vi que él también estaba siendo afectado? A partir de ese momento, las cosas solo empeoraron. Sentía la presión crecer cada día. Las peleas con Diego se hicieron más frecuentes. Él sospechaba de algo, pero no sabía exactamente qué. Ya no sabía qué decir, cómo explicarme. ¿Y Marcos? Marcos comenzó a alejarse, ya no quería hablar conmigo como antes. Sentía que ya no era la misma persona, y eso me rompía el corazón. Vi la distancia formarse entre nosotros, una brecha que el secreto creaba, un muro que no sabía cómo derribar. Intentaba mantener la fachada de madre amorosa, de esposa atenta, pero por dentro, mi vida se desintegraba poco a poco. El miedo de que algo se revelara me paralizaba, y la culpa me devoraba por dentro. Lo que era un secreto guardado, algo que creía que podía controlar, ahora se estaba convirtiendo en una bomba de tiempo a punto de explotar. Sentía que la confianza que había construido con Diego y con Marcos se deshacía, se desintegraba ante mis ojos, y no sabía cómo detenerlo. Comencé a sentirme cada vez más aislada, como si estuviera atrapada en una jaula invisible. El secreto me consumía desde adentro hacia afuera, y no veía una salida. Lo que más temía en el mundo era perder la conexión con mi familia. Perder a Diego, perder a Marcos. Sabía que, en el fondo, ellos eran las únicas personas que realmente importaban para mí, pero cuanto más intentaba mantener el secreto, más los alejaba.
La confianza que existía entre nosotros se desvanecía, y lo peor, ya no sabía cómo retroceder. El miedo de perderlo todo me devoraba. Me sentía sola, en un mar de desesperación. El secreto estaba destruyendo mi vida, corroyendo lo que más valoraba, y no sabía qué hacer para revertir el daño que ya estaba causado. Estaba en mi límite. Cada día parecía más insoportable que el anterior, y la sensación de que mi vida se desintegraba poco a poco ya no era solo una percepción, era una cruda realidad. Ya no podía respirar sin sentir el peso del secreto presionando sobre mí. No podía seguir ocultando lo que me consumía, lo que estaba destruyendo mi familia y mi paz. Sabía que, en algún momento, tendría que tomar una decisión. Pero la pregunta era, ¿cuál sería la elección correcta? O mejor dicho, ¿qué elección estaba dispuesta a hacer? Los últimos días fueron un torbellino de tensión. Diego me miraba cada vez más, buscando respuestas en mis ojos, y Marcos. Marcos parecía más distante que nunca. La expresión de desconfianza en su rostro era algo que ya no sabía cómo soportar. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo pude llegar tan lejos sin ver el daño irreparable que estaba causando? Fue una mañana fría, mientras me preparaba para otro día de fachada, cuando la realidad golpeó a mi puerta. Ya no podía seguir fingiendo. Miré al espejo y me vi, una mujer perdida, sin saber quién era, sin saber qué hacer. Vi los rastros de mi error en mis propios ojos. Tenía que hacer algo. Tenía que enfrentar las consecuencias de mis elecciones. Fue en ese instante que tomé la decisión. Sabía que no podía seguir viviendo con el peso de la mentira. El secreto que había mantenido como protección, como algo que me daría algún tipo de control, ahora era mi prisión. Ya no me protegía, me estaba destruyendo. Tenía que poner todo al descubierto, revelar la verdad, enfrentar lo que viniera, ya fuera confrontando a Gabriel o enfrentando a mi familia. El enfrentamiento con Gabriel fue inevitable. Sabía que no me dejaría ir tan fácilmente, que no aceptaría que tomara el control de mi vida nuevamente. Sabía demasiado y usaría eso para manipularme, pero ya no podía vivir bajo el peso de sus amenazas. Cuando nos encontramos, vi la sorpresa en su mirada, pero ya no sentía miedo. Estaba decidida. No voy a continuar con esto, Gabriel. No importa lo que hagas. Voy a contar todo. Voy a enfrentar las consecuencias de mis acciones, le dije, sintiendo que las palabras salían como una explosión. Él permaneció en silencio por un momento, y por un instante pensé que se derrumbaría, pero simplemente sonrió de manera fría, como si supiera que mi decisión ya no tenía vuelta atrás. Haz lo que quieras. Voy a contar la verdad. Después del enfrentamiento, sabía que el siguiente paso estaba en casa. Ya no podía esconderlo más, no podía mantener más esta mentira. Tenía que ser honesta con Diego, con Marcos, con todos los que estaban siendo afectados. El miedo de perder a mi familia me estaba matando, pero la verdad tenía que salir a la luz, de una vez por todas. Miré a Diego, y por primera vez, no traté de ocultar el pánico en mis ojos. Sabía que algo no estaba bien, pero ahora tendría que saberlo todo. La conversación fue difícil, más difícil de lo que jamás había vivido. Revelé todo. Hablé sobre Gabriel, sobre el secreto, sobre lo que había hecho y lo que estaba perdiendo. Las palabras salían de mi boca sin control, como si mi propio cuerpo quisiera librarse de la mentira que cargaba. Diego me escuchó en silencio, sin reaccionar de inmediato. Pero sus ojos estaban llenos de un dolor que no sabía cómo curar. ¿Por qué, Amanda? ¿Por qué nos hiciste esto? Finalmente habló, su voz quebrada por el dolor. No sabía qué responder. ¿Cómo podría explicarlo? ¿Cómo justificar lo injustificable? Y entonces, miré a Marcos. Estaba allí, de pie en la puerta, con los ojos llenos de tristeza y desilusión. Sabía que, al mirarlo, estaba viendo la última oportunidad de salvar nuestra relación. Sabía que su confianza estaba destruida, tal vez para siempre, pero en ese momento, él era la única persona que aún me daba un hilo de esperanza. La decisión fue difícil. Sabía que las consecuencias serían grandes, tal vez irreparables. Tenía que aceptar que mi vida, tal como la conocía, había cambiado para siempre. Estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias de mis acciones, a pedir perdón, a intentar reconstruir todo lo que había perdido. Pero, en el fondo, también sabía que nunca sería la misma. Lo que ocurrió entre Gabriel y yo no podía borrarse, pero, con suerte, podría reconstruir mi vida,
pieza por pieza, y aprender a vivir con el peso de mis elecciones. O tal vez, si no fuera posible recuperar todo, tendría que seguir adelante, sola, con las cicatrices que yo misma había creado. De cualquier forma, mi decisión estaba tomada. La verdad saldría a la luz y enfrentaría lo que viniera, por más difícil que fuera.